Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Saiz, soy consultor en Grupo ICEDES. Quería, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar una vez más aquí en la sesión de esta tarde, de esta serie de webinars que desde el Grupo ICEDES venimos realizando. Por favor, en el caso de que no se escuche correctamente, por favor, sí que os pediría que me lo indicaseis por el chat. Entiendo que por ahora sí que se está escuchando bien. Eh, Hoy nuestro ponente será mi compañero Raimon Falguera. Muy buenas tardes, Raimon. Buenas tardes. ¿Qué tal? Raimon es consultor, como decía, dentro de Grupo ICEDES y él está especializado en el área de organización y operaciones. Hoy nos hablará de algo que realmente es un tema clave para esta nueva normalidad que se avecina, como son la productividad y la eficiencia. Sí que indicaros que el chat lo dejaremos para otras cuestiones que queráis tratar, pero si queréis realizar alguna pregunta, sí que os rogaría que utilizaseis el apartado de preguntas y respuestas que tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, pues sin más, os dejo con Raimon. Raimon, cuando tú quieras, empezamos. Correcto, comenzamos. Vale, a ver, cámara bien, todo en orden. Muy bien, bueno, pues primero que todo, muchas gracias de nuevo por asistir. Mi nombre, como bien había dicho Sergio, es Raimon Falguera, soy ingeniero de organización industrial, consultor de organización y operaciones en ICEDES, aparte de arquitecto técnico y, bueno, diferentes formaciones que es cierto que podréis ver en LinkedIn si queréis curiosear, porque yo creo que al final lo interesante es que nos metamos en harina con respecto al webinar que vamos a hacer esta tarde, que creo que es bastante interesante y de bastante actualidad con respecto a todo lo que está ocurriendo a día de hoy en el mercado, en nuestras cadenas de suministro, sobre todo a nivel de productividad, procesos y, bueno, sobre todo el tercer punto que hablaremos de logística y de procesos online. Veamos interesante que por todo lo que está pasando a nivel bueno, consecuencia del coronavirus, que ahora hablaremos un poco de él, todo lo que está ocurriendo en nuestras cadenas de suministros, empezar este webinar con una primera parte que será la de identificar, mejorar y consolidar las debilidades de la cadena de suministro, ¿no? En este sentido, bueno, qué mejor manera que empezar este bloque que justamente hablando de qué es la cadena de suministro. Aquí sería interesante comentar, bueno, cada uno de los actores y diferentes empresas y, por supuesto, la parte más comercial que funcionan dentro de esta cadena de suministro. Aquí vemos un esquema bastante simple y lo que hay que entender es que dentro de una cadena de suministro nos vamos como si fuera un río, desde la parte más alta del río, aguas abajo, hacia la parte más comercial, donde al final tenemos el cliente final. Y se producen tres flujos. Uno en una dirección aguas abajo, que es desde la materia prima, vamos generando diferentes procesos que van aportándole valor hasta que el consumidor lo tiene a su disposición y después ocurre un flujo económico en el otro sentido. Flujo económico y, por supuesto, un flujo de información. Si quisiéramos ver un esquema un poco más complejo, podríamos hablar de este esquema, ¿vale? En el cual nosotros podríamos considerar que somos un fabricante de bicicletas, somos una empresa ensambladora de bicicletas y al final tenemos diferentes tiers de proveedores, es decir, diferentes capas de proveedores que nos suministran a nosotros diferentes componentes de esta bicicleta, ¿vale? Desde el proveedor que hace la goma, que le da la rueda, que es nuestro proveedor intermediario el que nos proporciona esos elementos, hacia los mayoristas, minoristas y los consumidores finales. Dentro de este canal comercial también, evidentemente, tenemos diferentes formas. El canal minorista más tradicional, canal brick and mortar, es decir, el que tiene una tienda y aparte tiene un comercio, un e-commerce, y desde el que es un pure player, que al final es solamente una tienda online. Y aquí, como vemos, vuelve a ocurrir lo mismo, es decir, al final es un flujo de producto aguas abajo de la cadena de suministro y tenemos un flujo de información y un flujo económico. ¿Qué es lo que pasa en nuestras organizaciones? Y es que también tenemos que tener muy en cuenta cuál es el concepto de la cadena de suministro. Y es verdad que la gran mayoría de las empresas, que esto es una de las cosas que tenemos que corregir ya urgentemente, el concepto de cadena de suministro se ve como diferentes islas dentro de la organización que trabajan de una forma un poco asíncrona. Entonces, lo que tenemos que conseguir, y esto va a ser una de las grandes bases a nivel de flujo de información, ya no solamente de nuestra empresa, sino de la cadena de suministro donde estamos, es considerarnos como un eslabón en el cual tenemos, como veis en el puntero, una parte de contacto con el proveedor y otra parte de contacto con el cliente.
Y todos estos elementos que funcionan en el medio son nuestro supply chain. Desde la parte más de relación con proveedores, que es la que de forma tradicional se entiende como supply, es decir, toda la parte de suministro, negociación, compras y diseño y colaboración de suministro. La parte más interna, que también hay que tenerla en cuenta como dentro de parte del supply, que estaríamos hablando de la planificación estratégica, la planificación de la demanda, la planificación de suministro, de la fabricación, como la parte de relación con los propios clientes, es decir, el famoso CRM, que al final estaríamos en contacto con la parte más de marketing, la parte más de venta y la parte de organización de pedido. Y todo eso debe conformar nuestro supply chain interno, ¿vale? Que al final no dejamos de ser un eslabón más dentro de la cadena de suministro del sector en el cual estemos. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Por contextualizar un poco, sí que es cierto que al final, bueno, tenemos ingente cantidad de información a nivel del COVID, es cierto que al final está siendo una crisis sanitaria que evoca en una crisis económica que afecta a una gran cantidad de países, que es cierto que tiene un hecho diferencial y es que la tasa de mortandad ha generado diferentes actitudes a nivel de países y a nivel de fronteras y, por supuesto, a nivel de paralización de según qué tipo de sectores productivos, los cuales han ocasionado problemas en las cadenas de suministro, principalmente, que ponemos ahí como el punto 1, y en el punto 2 también una bajada a nivel de consumo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿qué diferencia este hecho histórico con respecto a hechos que han pasado también en el pasado? Bueno, al final vemos que no es una novedad, es decir, hemos tenido la gripe, hemos tenido el ébola, hemos tenido hechos más puntuales, como por ejemplo pues, el terremoto de Japón, el tsunami en el Índico, el terremoto de Haití. Es verdad que eran cuestiones bastante más puntuales que la colaboración entre países y colaboración entre cadenas de suministros de alguna forma han hecho que estos eventos fueran bastante más livianos dentro de las cadenas de suministros más globales en las cuales a día de hoy sí que es verdad que estamos. Y este hecho diferenciador ha generado muchos más problemas en las cadenas de suministro a nivel internacional. La cuestión sería, ¿lo podríamos haber anticipado? Y os voy a poner un muy breve vídeo de Bill Gates en el cual ya explicaba en 2015 cuál podía ser la próxima crisis mundial. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Y es cierto que estamos demostrando, sobre todo en la parte de producción y de cadena de suministro a nivel global, que no estábamos preparados para una pandemia como la que estamos sufriendo. Un poco a nivel de entorno general, sí que es cierto que, bueno, pues la crisis la estamos viviendo prácticamente todos, en la gran mayoría de los sectores. Es cierto que hay sectores que no la están sufriendo de una forma negativa, sino incluso como un incremento de producción, un incremento de la demanda, que también genera problemas dentro de las cadenas de suministro, pero bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Estos problemas, más a nivel general, se traducen en, bueno, impactos sobre la salubridad, impactos económicos, impactos geopolíticos, impactos medioambientales y, por supuesto, bueno, un carácter de priorización y de proteccionismo a nivel de países donde cada uno está primando su situación un poco más interna. Hemos hecho varios recortes de periódicos, ¿no? Un poco para contextualizar más estos impactos y, bueno, al final a nivel geopolítico pues vemos que esa falta de liderazgo de Estados Unidos dentro de lo que es la pandemia. Sin embargo, el reflote de la soft skill, por así decirlo, de China a nivel mundial, en el cual está dando asesoramiento, incluso a nivel de sanidad y, por supuesto, a nivel macroeconómico, con un tema de deudas de países, etcétera, ¿no? Es cierto que en España, bueno, el hundimiento del PIB es bastante importante y la previsión a cierre de año va con pérdidas de PIB de hasta 2 dígitos, por
puesto a la vanguardia, por ejemplo, comentaba que el impacto de esta crisis sanitaria pues, va a tener un impacto mayor incluso que el de la gripe de hace 100 años, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la situación realmente es compleja. A nivel un poco más de entorno específico de la cadena de suministro, sí que podríamos diferenciar diferentes conceptos, ¿no? Hablaríamos de, bueno, estamos sufriendo un mercado en el cual los cambios son casi que al día o a la semana, podríamos decirlo. Tenemos una turbulencia extrema, tenemos unos impactos muy importantes en el consumo y unos cambios de comportamiento muy importantes, dígase la crisis de papel higiénico o intentar buscar levadura ahora mismo en los supermercados. Tenemos una inestabilidad en países y regiones muy importante donde puede ser que estén algunos de nuestros proveedores y que puedan romper. Tenemos una escasez de mano de obra en diferentes países, ¿no? Incluso en España, como por ejemplo con el sector más primario, por el tema también de las fronteras, etcétera, ¿no? Que al final no nos permiten introducir cierta mano de obra en según qué tipo de países, por lo cual las cadenas productivas también están parando. Estamos sufriendo pérdidas de proveedores estratégicos que nos están parando nuestras cadenas de suministro y nuestra producción interna. Y después, bueno, nuevas necesidades de clientes que al final lo que están buscando en sectores que sí que están funcionando es la agilidad y la rapidez y sobre todo el acortamiento de estas cadenas de suministro para ser competitivos y estar en el mercado. Con diferentes empresas con las que hablamos y comentamos al respecto de cadena de suministro, sí que es cierto que nos dicen que la tendencia a día de hoy es que o das un servicio muy ágil y muy rápido o directamente estás fuera. Bueno, y consecuencia de todo el tema de inestabilidades a nivel de países, bueno, pues todo el tema de dificultades logísticas, de importación y exportación, así como la propia gestión de entrega capilar, que diríamos la última milla, que ahora es cierto que está repuntando bastante. A nivel de impacto de consumo, vemos aquí una gráfica en la cual se ponen diferentes sectores en los cuales es cierto que en estas últimas semanas han habido impactos tanto negativos como positivos. Por ejemplo, impactos negativos muy significativos, pues evidentemente toda la parte del sector del lujo, la ropa de vestir normal, etcétera, ¿no? Porque al final la gente, pues bueno, está en casa, está teletrabajando por lo general, con lo cual esos sectores bajan muchísimo y sin embargo la ropa más de hogar y más de casa pues crece un montón, al igual que comida envasada, todo el tema de geles, mascarillas, ropa de casa, ropa de cama, bueno, al final utensilios de cocina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante será ver y tener un departamento en el cual estemos evaluando cuál es el riesgo que tiene nuestra cadena de suministro para detectar lo que van a ser comportamientos anómalos a nivel de demanda y comportamientos que puede ser que perduren en el tiempo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el consumo de geles, es cierto que ahora ha habido un boom y un desabastecimiento de las cadenas de suministro de las bases, de las materias primas de la generación del propio gel, pero la cuestión será plantearse si esto va a tener una proyección en el futuro con estas tendencias tan alcistas como estábamos teniendo hasta ahora. Básicamente, todos estos análisis tenemos que tenerlos para evitar el efecto látigo en nuestras cadenas de suministro y evitar tener una cantidad de stock inmovilizado que con el tiempo vaya perdiendo valor e incluso tenga riesgo de obsolescencia. Si viéramos otra vez el ejemplo de la empresa que se dedica a fabricar las bicicletas, pues veríamos que en su cadena de suministro ha sufrido diferentes problemas, ¿no? Desde un decremento de la demanda, sin embargo, ha tenido en toda la parte online un boom a nivel de consumo, tiene cierre de los retailers más tradicionales, por así decirlo, tiene una cantidad de inmovilizado y una tensión financiera en minoristas, incluso podemos tenerla nosotros como potencial fabricante. Todos los tiers a nivel de proveedores han tenido que hacer adecuación de la demanda y, bueno, y entre otros muchísimos problemas que podemos haber tenido dentro de nuestra cadena de suministro, pues también roturas y faltas de materia prima, por poner ejemplo, aparte de diferentes efectos látigos a diferentes niveles también de la cadena de suministro que, por supuesto, se están dando y que tenemos que tener un cuidado muy importante con ellos, ¿no? Y entonces, si nos preguntamos qué hemos aprendido y cuáles han sido las causas del fallo de la cadena de suministro, lo más importante que tenemos que conocer a día de hoy para que no nos vuelva a pasar o por lo menos disminuir los riesgos en el futuro es conocer la causa y no solamente eliminar los síntomas, ¿no? Entonces, podríamos decir que una de las cosas que tenemos que aprender es que efectivamente la globalización ha incrementado el riesgo de las cadenas de suministro en las que tenemos eslabones débiles que no tenemos identificados. Esto es una reflexión que nosotros estamos haciendo con muchos clientes. Tenemos que reflexionar y conocer muy bien quiénes son nuestros proveedores. ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? Y no solamente los claves, y no solamente nuestros proveedores de primera línea, sino qué pasa con el proveedor de mi proveedor. ¿Tengo conocimiento de qué es lo que está ocurriendo? Porque al final lo que le pase malo, entre comillas, a mi proveedor me va a pasar a mí, porque
que me va a fallar. Y no solamente conocer el riesgo de esa primera capa de proveedores, sino, bueno, conocer sobre todo ya no solamente el riesgo a nivel de cuota de compra, por así decirlo, sino de cuota de importancia. Siempre pongo un ejemplo y al final es que digo, bueno, si una grasa o un aceite muy importante para una máquina clave dentro del proceso productivo, el proveedor me falla, me para toda la cadena. Y, evidentemente, a nivel de compra no supone una gran cantidad. Otro de los puntos que deberíamos de conocer es que existe una relación directa entre el riesgo de la cadena de suministro y las potenciales tensiones financieras de la organización. Tenemos que dejar de tener una única visión estrictamente financiera del riesgo financiero que tenemos dentro de nuestras empresas y tener también un conocimiento de cuál es el riesgo a nivel de producto y a nivel de cadena de suministro, porque esto es fundamental. Nos va a poder parar la empresa y es una cuestión que, aparte, generará unas tensiones financieras que estamos sufriendo a día de hoy. Tenemos unas cadenas de suministro centradas en costes y no en el propio riesgo. Existe una fuerte dependencia de proveedores principales, incluso con países y áreas geográficas, lo que estábamos diciendo. Es decir, muchas veces entramos un cliente y no son conscientes de esa dependencia que tienen con proveedores y cuando analizamos datos empiezan ya por sentido común a darse cuenta de decir, ostras, no puedo dejar el devenir de mi organización solamente en 1, 2 o 3 proveedores, tengo que diversificar. Después, por supuesto, otra de las causas que tenemos que tener muy en cuenta es que necesitamos tener planes de contingencia y de mitigación. Es cierto que los planes de mitigación valen dinero. Tenemos que plantearnos pasar del just in time algunas veces al just in case. Es decir, tendremos que valorar ese sobrestock, es cierto que vale dinero, para asegurarnos nuestra cadena de suministro y nuestra producción. Y los planes de contingencia, evidentemente que también, es decir, tener planes alternativos, tener contratos marco con proveedores, con clientes, asegurarnos ese flujo de suministro y tener una constante vigilancia proactiva y una inteligencia de mercado que esté evaluando qué es lo que pasa en mi cadena de suministro. Y, por supuesto, una cuestión súper importante es que más rápido que las pandemias tiene que influir la información dentro de las cadenas de suministro. Tenemos que dejar de ser reacios de compartir información. Al final tenemos que ser muy conscientes de que el óptimo global no es la suma de los óptimos particulares. Es decir, si yo busco solamente mi interés, no será seguramente el óptimo de la cadena de suministro. Y esto es un concepto que es verdad que es muy de aquí, pero tenemos que intentar cambiarlo. Esa falta de colaboración que comentamos en el último punto tiene que ser algo que intentemos luchar para conseguir que la información que se genera desde la calle trascienda a cada uno de los niveles y seamos capaces de gestionar muchísimo mejor nuestras cadenas de suministro y evitar los famosos efectos látigos que tanto daño hacen en las organizaciones. Y entonces, ¿qué podemos esperar y qué tenemos que hacer? Pues bueno, puntos que deberíamos de organizar y hacer sería mapear y rediseñar nuestra cadena de suministro, bajar y aterrizar el concepto de supply chain risk en la organización, buscar nuevos proveedores y evitar fuertes dependencias, como estábamos comentando, tenemos que tener un plan B, conocer la importancia de cada proveedor, ya no solamente a nivel de cuota de mercado, sino, bueno, bajo un buen escandallaje, bajo un buen análisis de riesgo dentro de la organización, tener controlado qué proveedor es el que realmente me podría hacer daño dentro de mi cadena de suministro. Tenemos que flexibilizar, simplificar y recortar la cadena de suministro. Y es cierto que es la nueva tendencia del proveedor de proximidad no nos va a permitir ese liderazgo en costes que muchas veces teníamos, pero porque justamente tenemos que tener también una visión a nivel de riesgo, por lo cual ya no solamente tiene que ser la trazabilidad a nivel de costes con una visión estrictamente financiera, sino que tenemos que tener una trazabilidad end-to-end a nivel financiero, por supuesto, pero a nivel de costo, nivel de servicio, agilidad y flexibilidad de cara al cliente. Diversificación y rediseño del modelo de negocio productivo. Esto es fundamental. Vamos a tener que reinventarlo muchas veces y más ahora, porque el mercado, como comentábamos al principio, es turbulento, está cambiando y esa capacidad de gestión ya es muy complicada hacerla con 5, 6 o 7 años vista. Tenemos que estar constantemente reinventando nuestros modelos productivos para ser competitivos en el mercado. Tenemos que aumentar la productividad y la calidad. Es decir, al final vamos a volver otra vez, si Dios quiere, a salir al mercado y tenemos que salir a tope a nivel de competitividad para volver otra vez al propio mercado y que el mercado nos vuelva a coger, ¿no? Tenemos que replanificar presupuestos y las programaciones de producción, es decir, todo lo que teníamos hasta ahora, desgraciadamente, lo tenemos que redefinir en un SOP y evidentemente volver a construir desde la base, ¿no? Tenemos que conseguir la potenciación de factores clave de éxito en las operaciones y la cadena de suministro. Y, por supuestísimo,
tenemos que alinear las operaciones con la estrategia. No existe estrategia sin operaciones ni operaciones sin estrategia. Entonces, bueno, al final van a tener que ir de la mano y tenemos que hacer un ejercicio casi constante de hacer la alineación entre cuáles son los factores competitivos que el mercado valora de nosotros y, por supuesto, hacer estrategias a nivel de operaciones para estar ahí y para ser competitivos lo antes posible, ¿no? Tenemos que desarrollar nuestro negocio con una perspectiva de servicio al cliente. Tenemos que hacer una evaluación de costes y gastos end-to-end transparente, como estábamos comentando. Tenemos que desarrollar herramientas de previsión colaborativa. Al final, la previsión de la demanda es cierto que a día de hoy es complicada porque el mercado es hiperturbulento. Entonces, es cierto que esos factores exógenos que condicionan la previsión de la demanda nos dificultan a la hora de prever. Por eso estamos comentando desde el principio que tiene que haber un flujo de información. Aguas arriba y aguas abajo de la cadena de suministro, pero sobre todo aguas abajo de cara a aguas arriba, ¿no? Tenemos que conseguir automatización y digitalización de procesos y operaciones de cara a esa mejora de la productividad. Y tenemos que mejorar, por supuesto, las medidas de seguridad en el trabajo, que eso a día de hoy no lo van a exigir porque las medidas de distanciamiento social van a ser estrictamente necesarias en la gran mayoría de las fábricas y en la gran mayoría de los centros productivos, ya sean fabriles o de servicios, ¿no? Por aquí podríamos exponer una serie de ejemplos a nivel de reorientación, de alianzas y de transformación de capacidades. Por poner un ejemplo, hemos podido conocer, según el magazine de Retail, que Aldi ha contratado personal de McDonald's que, bueno, por el ERTE habían quedado desempleados de cara a satisfacer ese aumento de demanda que estaban sufriendo. Por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, el grupo TM, que es un grupo inmobiliario bastante importante, ha hecho un adelanto de 8 millones de euros a sus proveedores para que intenten mitigar esas tensiones financieras, ¿no? Podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, lo que nos dice The Economic Times, que efectivamente toda la industria automovilística ahora lo que necesita es una máxima flexibilidad. Por supuesto que también lo estáis viviendo vosotros en el día a día. Todo lo que es el e-learning ahora mismo está sufriendo otro boom y todas las escuelas de negocio, como por ejemplo la EOI, que estábamos comentando ahí, como consecuencia de un artículo que hacía El Mundo, o ESIC, que es bastante famoso también a nivel nacional, sí que es cierto que están adaptando su oferta formativa a este modelo mucho más e-learning. Al final es otro ejemplo de adaptarse y de intentar estar en el mercado lo antes posible. Podríamos ver otros grandes ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la digitalización y la introducción dentro del e-commerce de negocios de proximidad que están viendo como su salida un poco a esta situación de parálisis a nivel de negocio. Y bueno, otro de los artículos que nos comentaba El Mundo es que es cierto que por la situación de la generación de stocks inmovilizados como consecuencia de esta parálisis de demanda y parálisis económica, nos va a evocar a una situación casi de Black Friday continuo durante todo el año 2020, básicamente porque las empresas van a querer quitarse esos stocks, ¿no? Bueno, al final son una serie de cambios y de transformaciones que efectivamente el mercado tiene que desarrollar para volver a ser competitivo y mitigar todos esos efectos que estamos teniendo en la supply chain, ¿no? Bueno, la verdad que son muchas acciones, tendremos que priorizarlas, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos estratégicos, redefinirlos perdón, y ponernos manos a la obra para intentar mitigar las consecuencias que estamos sufriendo. La parte 2 de la ponencia, del webinar, vamos a hablar de procesos de información veraz como base de la mejora. Es cierto que vamos a introducir una serie de conceptos que son relativamente triviales, pero que es verdad que muchas empresas, y ahora veremos algún ejemplo, todavía no tienen especialmente bien dominado ni desarrollado, ¿vale? Todos sabemos al final un proceso que es lo que es, bueno, al final una serie de actividades relacionadas que de un input sale un output, que al final, bueno, pues tiene una aportación de valor porque si no, no tiene tampoco mucho sentido. A nivel de características, podríamos decir que un proceso tiene una misión definible, que tiene límites concretos, se sabe dónde empieza y dónde acaba, que tiene que ser repetible, porque si no, no tiene tampoco mucho sentido generar un proceso, que tiene que tener medidas identificables, más que nada para después poder controlarlo a nivel cualitativo, cuantitativo, para medir la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad de esos procesos, y por supuesto tiene que tener un responsable asignado, porque si no, un proceso pues tampoco tiene mucho sentido. A nivel de ver las ventajas que tiene la gestión por procesos, pues bueno,
Al final son 6 principalmente, seguro que hay muchas más, pero bueno, identificamos limitaciones, distinguimos procesos clave, identificamos las necesidades de los clientes, sirven como método para la estandarización y la mejora, permiten medir los procesos y el desempeño y también consiguen la alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Y una vez que sabemos más o menos las ventajas que tienen los procesos, nos deberíamos hacer diferentes preguntas. Es decir, conocemos todos los procesos de nuestra empresa, están definidos, sabemos cuáles son los claves que tenemos que satisfacer para ser competitivos en el mercado, podemos medir todos los procesos de la empresa, tenemos vinculados los procesos de la empresa con nuestro sistema de gestión. Una vez hechas todas estas preguntas, si nos las contestamos mentalmente, también nos deberíamos de contestar qué nos dicen estos conceptos de calidad, cumplimiento de objetivos estratégicos, satisfacción del cliente, control y optimización de recursos, mejora continua, fiabilidad de información. Al final, estos son conceptos que vamos a tener sí, solo sí, tenemos una gestión proactiva por procesos, ¿no? Y a partir de ahí nos deberíamos de hacer más preguntas. ¿Busco ofrecer una calidad total en los servicios que vendo? ¿Realmente toda mi organización está enfocada a satisfacer las necesidades de los clientes? ¿Realizo mediciones frecuentes para reducir riesgos y ofrecer una mejora continua en mi organización? Todas las empresas que adopten la gestión por procesos con un enfoque eficaz y eficiente van a poder estar en el mercado. Las que no tengan una gestión por procesos y esos procesos sean óptimos, tienen que trabajar mucho para alinearse y ser competitivos y ahora, más que nunca, que lo vamos a necesitar todos, ¿no? Aquí parece interesante hacer un pequeño ejemplo. Sí que es verdad que es una arquitectura, digamos que bastante tradicional, de lo que podría llegar a ser un ERP, seguro que bastante antiguo, en el cual, más que nada, a modo esquemático, se ven diferentes tablas, que podrían ser diferentes tablas con las que se gestionan cada uno de los departamentos, y al final aquí podríamos hablar de diferentes ineficiencias y sobre todo qué problema tendríamos si efectivamente esa información veraz que comentábamos al principio de este punto no la tenemos dentro de nuestra organización como consecuencia de unos deficientes procesos. Si, por ejemplo, hablamos de venta de la parte más comercial, ¿vale? De la parte de CRM, por ejemplo, si los pedidos de venta no están introducidos en el sistema, cuestión que a lo mejor os choca, pero que ocurre, efectivamente no vamos a poder tener una buena previsión de la demanda en el futuro, porque no tenemos constancia ni conocimiento de esos pedidos de venta. Tampoco vamos a tener un buen control a nivel de SGA, porque estamos descontando y enviando un material que no lo tenemos registrado a nivel de venta. Ese pedido de venta ya no solamente que esté registrado o que no esté registrado, porque a lo mejor está registrado, pero no con la información que necesitamos, ¿no? Si queremos hacer una buena previsión de la demanda, tenemos que saber que ese pedido es una oferta, es una acción de, bueno, tengo un stock sobrante en el almacén que quiero desestocar y hago una venta puntual. Y efectivamente al final va a ser distorsiones y ruido que me va a generar en la demanda que o la notificamos y de forma procedimentada informamos o efectivamente cuando se haga la previsión de la demanda en base al comportamiento de esa referencia en concreto, por poner un ejemplo, tendremos una imagen bastante distorsionada de la realidad. Evidentemente, por poner otro ejemplo, si no tenemos los escandallos bien definidos dentro de nuestro sistema, todo lo que sea a nivel de gestión de compra lo vamos a tener muy difícil, más que nada porque en producción tampoco sabemos los consumos de esos artículos. Y como consecuencia de esa falta de calidad, por así decirlo, en los escandallos, tampoco vamos a tener unos inventarios fiables, ¿no? Entonces, al final vemos que esa interrelación, ese pequeño diagrama de araña que estamos haciendo es muy representativo de la necesidad de que todos los procesos estén bien definidos, que tengan una información sólida y sean lo suficientemente robustos para que nuestra organización sea productiva y pueda mirar un poquito más adelante. Aquí os vamos a poner un ejemplo de una empresa que es cliente nuestra, que es del sector de la alimentación, de aquí de Comunidad Valenciana, y que efectivamente, además es una empresa líder en el mercado, que cuando contactamos con ellos y nos pidieron un poco de ayuda para mejorar la productividad, nos hablaban de industria 4.0, de tecnología, y bueno, la verdad que era un proyecto retador y súper interesante, ¿no? Pero efectivamente, en el primer diagnóstico ya empezamos a ver y decíamos, ostras, pues que puede ser que el punto de partida no sea la digitalización, la automatización, Big Data y generar todo este tipo de herramientas de la tecnología que a día de hoy ya están en el mercado. Tenemos que empezar por la base porque efectivamente la definición de los escandallos no era correcta, no la tenían integrada dentro del sistema, no sabían qué consumos estaban teniendo. A nivel de, por ejemplo, las entradas de material dentro de sus almacenes,
hacían entradas dentro del sistema cuando ya el género estaba en Madrid y a lo mejor ya estaba consumido. Es decir, al final, dentro de todos sus procesos, dentro de su cadena de producción, digamos, dentro de su supply chain interno, existen tantísimas ineficiencias que, bueno, es el punto clave. Y la verdad que es un cambio súper honesto a nivel empresarial. Decir, oye, voy a fortalecer, voy a redefinir todos mis procesos, voy a hacer algo sólido realmente. Y una vez que ya me vea con la capacidad dentro de un ERP, mejor o peor, pero un ERP que mantenga mis procesos de una forma sólida y que me dé una información fiable, dar más pasos hacia adelante. Y estos pasos hacia adelante son los que podemos ver en esta gráfica. Efectivamente, nuestros abuelos, bisabuelos que tenían empresas, ¿no? Pues empezaron con un papel y un boli, hacían una captura de datos, pero evidentemente bastante manual, el procesado de datos era pues, bueno, cuando el contable buenamente consideraba y quería, y el consumo de información pues, era pues, cuando se podía, ¿no? Pasamos después a bases de datos, que también había una interacción bastante manual, por no decir que 100% manual, el consumo de información era un poco más recurrente porque era un poco más sencilla. En la tercera fase, por así decirlo, es más de los años 90, principios de 2000, 2010, por así decirlo, y es donde implantamos una gran cantidad de ERPs, es decir, al final sistemas modulares que gestionan las diferentes áreas de nuestra empresa, desde la parte de SGA, un sistema de distribución, la parte de CRM, la parte de supply demand y la parte, bueno, un poco más de gestión y administración y, por supuesto, la parte financiera. Y al final eran diferentes módulos que están interactuando como el mismo diagrama de araña que antes habíamos visto, ¿no? Donde la captura de datos de alguna forma empieza a automatizarse, es cierto que existe bastante interacción todavía manual, el procesado de datos es relativamente más cómodo y mucho más ágil y un consumo de información bastante más periódico. Y el siguiente paso que deberíamos de dar es hacia la industria 4.0, donde las tecnologías evidentemente nos van a ayudar a los parámetros que antes estábamos comentando, es decir, la parte de captura de datos va a ser mucho más automática, la parte de procesado de datos evidentemente va a ser mucho más accesible para nosotros, porque no la vamos a tener que hacer nosotros, ya serán propios algoritmos internos que lo harán y, por supuesto, esa inteligencia a nivel de Machine Learning que podamos adoptar o de Machine Learning y de Big Data, evidentemente, para conseguir información ya no solamente interna, sino interna, externa, información mucho más sólida con unas tendencias que por supuesto, sea capaz de aprender de sí misma, ¿no? En ese sentido, disculpad. En ese sentido, bueno, sí que es cierto que en esta última fase no vamos a hablar de tecnologías que evidentemente sean novedosas, porque al final son tecnologías que están en el mercado y lo que tenemos que hacer y perseguir es llegar al punto de poder plantearnos esas tecnologías. Muchos de vosotros seguro que ya estáis en ese punto y a partir de ahí tenemos que pasar de fase y ser conscientes de, bueno, cuáles son las priorizaciones y sobre todo cuál va a ser el retorno de implantar esa tecnología dentro de nuestra organización. Vemos que un poco el mercado donde nos está llevando es, bueno, a los puntos que hemos puesto aquí, ¿no? La digitalización de procesos y de documentos, es decir, toda la parte de almacenes, facturas y tal, todo esto evidentemente tiene que dejar de existir ya lo antes posible. Tenemos que luchar por la automatización de procesos que minimicen el contacto entre personas. El Internet de las cosas y la automatización para la mejora de captación y calidad de la información. Esto va a ser otro básico, toda la componente de sensorización de máquinas para obtener una información mucho más fiable y que no haya interacción humana. Tenemos que mejorar la productividad gracias a la robotización, hecho que aparte nos va a diferenciar a nivel de salubridad y de distanciamiento social, aparte, bueno, de otra serie de factores, pero sobre todo para tareas repetitivas y de factor añadido, pues la robotización va a ser algo bastante interesante. Siempre, por supuesto, intentando hacer inversiones lo más flexibles posibles que no nos ocasionen un apalancamiento importante a nivel de costes fijos, ¿no? Fabricación aditiva, mejorando la flexibilidad y agilidad, muy importante en según qué tipo de sectores, como por ejemplo calzado y, bueno, diferentes sectores para la parte de prototipado, que la verdad que la fabricación aditiva está dando unos resultados bastante interesantes, lo mismo que la parte de simulación, ¿no? Y después la parte de previsión de la demanda e inteligencia de mercado, lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta parte de inteligencia artificial y sobre todo de Big Data que nos permitan predecir qué es lo que va a ocurrir lo antes posible, siempre que estemos en una cadena de suministro donde el flujo de información esté bien construido y sea bastante colaborativo. Si hiciéramos un pequeño esquemita de estas tecnologías, sí que hablaríamos de que, bueno, básicamente estas son las tecnologías que van a estar en auge durante estos próximos años. Hay unas que ya lo están, como por ejemplo el blockchain, según qué tipo de sectores también. La parte de robotización entendemos que va a ser bastante importante, lo que pasa que, bueno, pues como consecuencia de la crisis, efectivamente las empresas van a ser un poco más reacias
a dar estos pasos, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final van a ser bastante importantes dentro de nuestras organizaciones, sobre todo para mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos. Y la parte de sostenibilidad temporalmente la estamos obviando un poco, pero efectivamente de aquí a unos meses todos los informes dicen que la percepción de esa necesidad de sostenibilidad y de medio ambiente va a verse multiplicada por la situación en la cual ahora mismo estamos y esas necesidades a nivel social que vamos a ir buscando lo verde y no tanto lo marrón que se llama, ¿no? Pasamos al último punto, que es la parte de logística y procesos online. Y aquí sí que es cierto que nos deberemos de preguntar si realmente estamos preparados. Vemos que España ya es un país que a nivel de datos, bueno, pues ya en el 2018, que son los datos que hemos podido obtener tanto de Statista como B2C e-commerce, veíamos que estábamos muy bien posicionados. Estábamos los sextos a nivel mundial, los quintos a nivel europeo, con unas tasas de crecimiento bastante importantes y sobre todo unas previsiones para los próximos 5 años de unos crecimientos de 28.000 millones de euros hasta 40.000 millones de euros. Todos estos datos eran pre-COVID. Ahora con el COVID sí que es cierto que hay sectores que se ven muy afectados, como por ejemplo lo que habíamos comentado antes, todo el sector del lujo, la perfumería, todo esto pues es cierto que ha sufrido una merma bastante importante, pero va a haber sectores que como por ejemplo la alimentación y tal, y por ejemplo lo que está pasando ahora de los suministros a nivel de ropa deportiva, homenaje de hogar, consumos para consumibles para elaborar cosas aquí en casa, es cierto que están potenciándose mucho. Tenemos que valorar efectivamente si ese comportamiento de mercado va a perdurar en el tiempo o no, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un boom dentro del e-commerce y que, bueno, por ejemplo, ya artículos como avanzaba ABC Economía, que al final, bueno, pues dice que el boom de e-commerce en España es un fenómeno digno de estudio. Ya en el último tercer trimestre, del 2019, todos los datos de facturación dentro del e-commerce a nivel España estaban pulverizando los registros de años anteriores. Y bueno, sí que es cierto que vemos unas tendencias, ¿no? Más que nada por esa flexibilidad, ese resurgir de las organizaciones y de las empresas, sobre todo más de consumo de proximidad, que están evolucionando hacia una parte un poco más digital, por así decirlo, que realmente hasta ahora no se esperaba, ¿no? Que fuera a haber esa necesidad de cambio. Dentro de las principales incidencias logísticas en el e-commerce, deberíamos de considerar factores pre-COVID y post-COVID. Pre-COVID serían, por ejemplo, los 3 primeros dentro de las incidencias logísticas, ¿no? Es decir, al final éramos muy reacios a tener retrasos en el envío, queríamos los consumibles y queríamos nuestros productos en nada, en horas o en 1 o 2 días, ¿no? Y al final era un factor bastante diferenciador a nivel de compra. Teníamos una propia recepción de los pedidos, ¿no? Que al final, bueno, pues eso, que recibiéramos el pedido. Y, por supuesto, otra de las incidencias logísticas eran los daños en el material que habíamos adquirido, ¿no? Ahora es verdad que como consecuencia de esta situación en la que estamos, el concepto de seguridad y salubridad en las entregas es un factor súper importante. Es decir, no queremos contagiarnos de nada cuando cojamos un producto que tampoco tenemos una trazabilidad clara de por qué nos ha pasado. Y es cierto que ahora, por el comportamiento de mercado, ya no es tan preocupante, por lo menos a día de hoy, el retraso en el envío, porque realmente lo importante es que el producto llegue, ¿no? Si tenemos que evaluar factores logísticos más valorados en el e-commerce por el cliente a la hora de hacer una compra, pues sí que es verdad que deberíamos de volver a hablar del plazo de entrega, que es un factor determinante. Ahora mismo no, pero que lo volverá otra vez a ser en el futuro, porque al final Dios quiera que volvamos a salgamos de esta situación. Es muy importante la trazabilidad y la visibilidad del envío en la cadena de suministro. Es decir, todos como consumidores queremos saber qué es lo que está pasando con el pedido, en qué situación está. Queremos tener una logística fácil y, sobre todo, una logística inversa también que sea sencilla. Los importes logísticos también van a ser un condicionante muy importante a nivel de hacer una adquisición vía online o no. Y después, por supuesto, uno de los factores logísticos que a día de hoy también se valoran bastante, lo que estábamos comentando de las medidas de seguridad y medidas sanitarias. Por acabar un poco este bloque, deberíamos de comentar 6 principales retos logísticos en el e-commerce, ¿vale? El primer reto logístico sería el de hablar sobre expectativas del consumidor. Factores para la aceleración de las plataformas y de las empresas. Es decir, los costes de envío es de los principales motivos de la no finalización de la compra, así como un factor importante en la selección. Plazo y lugar de la entrega. Decimos que más del 50% de los consumidores valoran muy positivamente pagar más por entregas más ágiles y más flexibles,
¿vale? Que por supuesto ahora es lo que comentábamos, que no tiene tanta repercusión, pero en escasos 2-3 meses, cuando la cuestión se resuelva, que esperemos, se volverán a valorar muy positivamente y otra vez el concepto de trazabilidad. ¿Y cuáles son las soluciones que tenemos que efectuar para satisfacer este primer reto de expectativas del consumidor? Será optimizar las opciones de entrega, adaptabilidad con entrega y recogida, conocimiento de los clientes con inteligencia artificial, que al final esa expectativa del consumidor también la tendremos que enriquecer. Dado que esa compra impulsiva es cierto que ahora ha bajado muchísimo, por lo cual, bueno, tendremos que desarrollar sistemas recomendadores que de alguna forma nos permitan hacer un cross-selling bastante más rico una vez que tengamos el cliente en las plataformas o en el marketplace que esté visitando, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que definir estrategias de diferenciación entre unicanalidad y multicanalidad. Es decir, cada uno tenemos que hacer una retrospectiva de qué es lo que queremos ser dentro del e-commerce, cómo queremos tratar a nuestros clientes, si lo queremos tratar de la misma forma que si estuviese en una tienda física o si efectivamente queremos darle un tratamiento distinto, ¿vale? Ni mejor ni peor, distinto. Pero tenemos que evaluarlo a nivel estratégico. El segundo reto que deberíamos de comenzar a nivel de la logística de e-commerce serían las devoluciones y la logística inversa. Estos son factores súper importantes a nivel del consumidor. Es decir, al final la tendencia es que efectivamente se le está perdiendo un poco el miedo al concepto de la devolución. Antiguamente, hace unos años, ¿no? cuando hacíamos compras, esto de devolver, intentábamos incluso comprar artículos que no fueran susceptibles de una devolución, ¿no? Porque, bueno, pues como que daba un poco de reparo, al final generaba trabajo y era como que nos daba un poco de pereza. Pero es cierto que con el paso de los años y esta costumbre y estos hábitos de comprar online, ese miedo o esa, digamos, vagancia, entre comillas, se ha disminuido y ahora sí que es cierto que ya nos planteamos hacer devoluciones como si estuviéramos casi en una tienda física, por lo cual las expectativas que tenemos que tener es que sean métodos sencillos y flexibles a nivel de consumidor, porque si veo que va a ser farragoso el caso de que al final el producto no me convenza o que el producto venga en una situación o un estado que no sea el adecuado, que tenga una facilidad a la hora de hacer esa devolución. ¿Y cuáles son las soluciones que tendremos que implementar? Será asegurar la correcta entrega y seguridad de los pedidos. Tenemos que trabajar muchísimo a nivel de embalaje para que esos productos lleguen de una forma adecuada al cliente final. Tenemos que conseguir la adaptabilidad y opciones de devolución a nuestros clientes, es decir, facilitarle al máximo ese trabajo para que nunca suponga una barrera a nivel de adquisición dentro de nuestra plataforma, dentro de un marketplace en el que estemos trabajando. Y después, sobre todo, tenemos que conseguir la optimización de los procesos en logística inversa, es decir, ya no solamente que al cliente le sea fácil el desarrollo de esa devolución, sino que tampoco sea un trauma para nosotros a nivel de empresa y sobre todo que los costes sean los mínimos posibles. Es decir, el coste logístico no tenemos que pensar que solamente es el envío de la última milla, sino que es todo lo que pasa aparte de la devolución, ¿no? El tercer reto sería justamente la última milla, especialmente en ciudades pues, bueno, más congestionadas. Estas dificultades en la última milla, pues al final lo que generan son costes en la entrega, cortos tiempos de entrega, las imposiciones normativas que estamos sufriendo en muchas empresas, en muchas ciudades con mucho tránsito, que al final limitan las zonas de paso, espacios de carga y descarga, congestión de tráfico. Es decir, al final son una serie de dificultades que tenemos en la última milla que como consecuencia, pues bueno, vemos perjudicados los tiempos de entrega, así como los costes de transporte y el de inventarios, evidentemente, porque al final generamos mayores inventarios de intermedios, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuáles serían las soluciones? Bueno, pues una de las soluciones que podríamos generar y que a día de hoy se están viendo como tendencias más que potenciales dentro del mercado sería la generación de los microhubs, es decir, nuevos modelos de distribución urbana, vehículos alternativos que aparte nos permitan mantener esa sostenibilidad y aparte acceder a espacios donde de normal no se podría para aumentar y mejorar esos tiempos y plazos de entrega. El cuarto punto serían los picos y fluctuaciones de demanda, las campañas y periodos concretos como Navidad, Black Friday y tal, de los cuales ya estamos bastante acostumbrados, actividades sujetas a las acciones de grandes plataformas como por ejemplo Amazon, que al final lo que nos generan son incrementos diferenciales de demanda bastante importantes que al final lo que nos afectan es a nuestra capacidad de suministro, a nuestra capacidad de reacción. Y bueno, las soluciones que deberemos de hacer será alisar los periodos puntuales alargándolos en el tiempo, establecer periodos de descuento al estilo de unas rebajas de mid-season, establecer herramientas de previsión de la demanda que nos permitan evaluar qué es lo que va a ocurrir en el corto, necesidad de establecer flujos de información,
mejorar los procesos y, por supuesto, la productividad de aquel personal cualificado que vaya a trabajar en nuestras empresas, ¿no? El quinto punto, y ya vamos acabando, hablaremos de la eficiencia logística de operaciones. Es cierto que al final, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, no hay que considerar como el coste logístico solamente el coste de la distribución capilar de la última milla, sino todo lo que estamos evaluando desde la recepción del pedido hasta el propio servicio y teniendo en cuenta también la logística inversa. Decimos entre uno de los datos que de cada 100 entregas en ciudades de cierto tamaño, 150 envíos son los que realmente se han hecho, con lo cual mirar la tasa de fallo que tenemos, bueno, por un poco el tema de la flexibilidad y las franjas horarias, que efectivamente no tenemos un acierto del 100% a la hora de hacer un envío, sino que, bueno, esos envíos muchas veces se tienen que volver a procesar. Como consecuencia, al final los gastos de envío no son los costes logísticos, que era lo que comentábamos. Tenemos que adaptar procesos y almacenes a entregas unitarias. Esto va a ser súper importante y va a ser un cambio bastante trascendental en muchas organizaciones que no están acostumbrados a hacer un dropshipping o a vender en un marketplace. Claro, evidentemente hay que bajar de una unidad de packaging de 6 unidades a una unidad de una unidad. Y esto que parece sencillo, realmente no lo es tanto, porque hay que optimizar todos esos procesos de picking y procesos productivos dentro de los almacenes y, por supuesto, a nivel de gestión de transporte. No es lo mismo transportar un camión lleno o 5 o 6 palets en un grupaje que hacer transportes unitarios que efectivamente requieren una cantidad de esfuerzo, de etiquetado, etcétera, que es muchísimo más elevado que el transporte de un propio palet. Como soluciones hablaremos de personal cualificado a nivel de logístico y de supply chain y el rediseño del proceso de automatización de almacenes. Y el último reto será la transformación digital. Racionalidad en la digitalización. Tenemos que conseguir la digitalización de documentación, esto por supuesto que ya lo comentábamos, la trazabilidad de todas las entregas, optimizar las rutas de entregas, esto va a ser súper importante por todo el tema de franjas horarias. Tendremos que tener una analítica avanzada para modelizar la previsión de la demanda y tendremos que de alguna forma facilitar, ayudarnos de la realidad aumentada para mejorar la experiencia de compra y satisfacción del cliente, así como la disminución de las devoluciones. Es decir, todo aquello que de alguna forma podamos acercar a nuestro cliente de una forma mucho más virtual nos va a beneficiar en menores costes logísticos a posteriori, en menores devolución y una mayor satisfacción del cliente. Y por último, por hablar de las conclusiones, podríamos decir que el mundo ha cambiado, que ya no es lo que conocíamos, que tenemos que cambiar si ahora no lo estamos haciendo, es súper importante, que el e-commerce vino hace tiempo, ya era su momento, que es necesario aprender y usar la información de la cadena y del mercado para mejorar las decisiones a nivel de compras, que es necesario asegurar la seguridad sanitaria de todos nuestros trabajadores y, por supuesto, de toda la cadena de suministro, desde proveedores hasta clientes finales. Hay cambios de consumos en sectores tradicionalmente online y aumento en sectores mucho más tradicionales. Que hay un descenso de la compra impulsiva, que era lo que comentábamos ya hace algunas diapositivas, algo en productos de pánico en momentos como el actual, lo que comentábamos, la crisis del papel higiénico. Que hay una concentración de actores logísticos para mejorar servicios y costos, que al final esto va a ser diferentes integraciones horizontales para mejorar la cadena de suministro y, por supuesto, mejorar los costes. Que hay una relajación de exigencia del consumidor a nivel de plazo de entrega, que ya lo habíamos comentado. El tema del incremento de stocks intermedios, sobre todo en grandes centros urbanos, para disminuir los plazos de servicio. Y que uno de los conceptos bastante importantes a nivel de digitalización va a ser esa propia digitalización para evitar que haya contactos físicos, ¿vale? Y nada, con esto acabamos el tercer bloque. Muchas gracias por estar atentos. Veo que hay bastantes preguntas. Entonces, nada, comenzamos con la parte final y muchas gracias por atender. Muchísimas gracias, Raimon. Realmente interesante, realmente un futuro que con muchas tareas y bueno, veremos cómo podemos, pues bueno, eso, adaptarnos mejor a él, sin duda. Has planteado muchísimos puntos. Como tú bien decías, si te parece, vamos a empezar por a dar paso a una serie de preguntas. Nos han ido llegando algunas a lo largo de la semana. No os preocupéis si alguna pregunta se queda sin contestar. Raimon las contestará todas siempre que, lo más rápido que su agenda se lo permita. Si no es ahora, lo hará por email, ¿vale? Por lo tanto,
Vamos a empezar, si te parece, con esas que se han ido acumulando. De todas maneras, lo de siempre, os animo a que participéis en ese apartado de preguntas y respuestas, que todas serán respondidas. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué recomendación pueden dar para la realización de proyección en Supply Chain Forecast para dar a conocerla en un escenario de Sales and Operation Planning? Bueno, a ver, básicamente para hacer una redefinición de la cadena de suministro, ¿no? De lo que me comentabas y la parte del forecast, me has dicho en un SOP, ¿verdad? Sí, así es. Correcto. Básicamente el SOP estaríamos hablando del segundo estrato un poco más estratégico dentro de la organización, ¿no? Entonces, bueno, parecería interesante que para reformular toda la parte del forecast a nivel de bueno, cuáles son las proyecciones y sobre todo qué es lo que está pasando en la cadena de suministro, primero tendríamos que hacer seguramente ese análisis, ¿no? de qué es lo que está pasando a nivel de nuestra propia cadena de suministro, cuáles son los riesgos que tenemos y sobre todo analizar, como estábamos comentando en la primera parte, qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros proveedores y con el proveedor de nuestro proveedor. Y no solamente en la parte más de proveedores, sino también en la parte más comercial, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo con nuestros clientes, con esa dependencia de clientes que tenemos y una vez que tengamos toda esa evaluación hecha y ese conocimiento un poco más de partida, evidentemente tendremos que meternos en datos a nivel de tendencia de mercado y qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestra cadena de suministro y a partir de ahí poder pasar a realizar un SOP mucho más sólido y que evidentemente a día de hoy con esta turbulencia de mercado que estábamos comentando, efectivamente va a sufrir una redefinición, digamos que bastante continua hasta que todo el mercado no esté, digamos que una fase un poquito más estable, ¿no? Pero efectivamente ahora lo que comentábamos también, ¿no? Es decir, todos esos análisis de previsión de la demanda efectivamente lo podemos mandar a la trituradora porque básicamente no sirven y tenemos que tener mucha inteligencia de mercado y mucha inteligencia a nivel de supply chain risk para evaluar cuáles son las potenciales debilidades que tenemos, ¿no? Y corregirlas y a partir de ahí utilizar información mucho más veraz y mucho más fiable. Espero haber contestado y si no, poner en contacto con vosotros. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Claro, comentabas en tu exposición esa importancia de esas alianzas, de ese, pues bueno, esos flujos de información. Entonces, preguntaban aquí que, pues bueno, ¿cómo compartir información entre competidores de una industria sin que se pierda tu ventaja competitiva como empresa? Vale, a ver, esta suele ser el gran paradigma, ¿no? de la cadena de suministro y aquí realmente deberíamos de diferenciar dos tipos de trasvases de información, ¿no? Que imagino que bueno, la pregunta será como bastante amplia, pero es cierto que podemos diferenciar desde una integración un poco, digamos, vertical dentro de nuestra supply chain y después una integración un poco más horizontal. O sea, por poner un ejemplo a nivel de sectores, podríamos hablar, por ejemplo, del sector de la perfumería, ¿no? ¿Cómo se hace una interacción con los proveedores a nivel de datos? Pues básicamente es compartiendo esos sell-out. Y nosotros muchas veces como potencial proveedor de una empresa que sea un minorista o un detallista, deberíamos de conseguir conocer esa información de mercado, bueno, estableciendo diferentes reglas y diferentes metodologías, desde una matrícula en el producto que se dé de alta, evidentemente dependiendo del valor del producto, para que de alguna forma tengamos cierta trazabilidad dentro de todo lo que es nuestro flujo vertical dentro de nuestra cadena de suministro. Efectivamente, esta información nos va a dar un detalle de qué es lo que está ocurriendo en el mercado y no solamente si nuestro cliente, que a lo mejor es un mayorista, hace una compra especulativa porque le interesa cerrar el año con una foto un poco diferente y nosotros pensamos que la tendencia de mercado es distinta a la que realmente es, ¿no? Entonces, bueno, esa componente de información de calle, por así decirlo, va a ser clave. Y si nos referimos a la información un poco más horizontal, es decir, qué es lo que pasa con nuestros competidores, aquí sí que es cierto que genera muchísima controversia porque es complicado.
compartir información con competidores que estén en el mismo nivel. ¿Qué pasa? Que aquí realmente primero tendremos que ser muy inteligentes a la hora de saber cuál es la información que sí que podemos dar y cuál es la información de detalle que no podemos dar. Es decir, si por ejemplo trabajamos en el sector si somos unos retailers, nos interesará a lo mejor dar un sell-out de una venta agregada y no solamente el de la tienda, ¿no? Porque efectivamente podríamos llegar a tener la dificultad de que si damos el dato de la tienda, nuestros competidores lo vean y nos planteen una tienda justamente al lado. Entonces, bueno, esto podría ser un ejemplo. Otro de los ejemplos sería intentar trabajar con empresas, es decir, compartir esa información que, aun siendo del mismo sector, no sea del mismo mercado. Es decir, si al final yo estoy operando, no sé, en Comunidad Valenciana, en Cataluña o en Andalucía, poder contactar con una empresa que esté en otro mercado, en otro mercado, a lo mejor en Galicia, y que efectivamente tenga claro que no va a haber un posible choque dentro del mercado. Y después otras opciones de interacciones horizontales bastante interesantes que se dan en la actualidad, bueno, yo creo que la verdad que son bastante de aquí, y es cierto que tenemos clientes que están en esos sectores, el tema de las centrales de compra. Al final, las centrales de compra no son más que las sinergias de informaciones de diferentes actores dentro de un mismo sector que no tienen por qué competir en el mismo mercado, o sí que comparten esa información para generar economías de escala. Entonces, bueno, al final es verdad que todo el tema de interacción a nivel de cadena de suministro es un tema muy complejo, muy delicado, pero bueno, con estrategia y viendo muy bien el tipo de interacción que quieres ver, si es horizontal, si es vertical, y definiendo muy bien tus factores competitivos, bueno, es un paso que tenemos que dar. Ya os digo que es importante que no seamos opacos en este sentido, porque evitaremos problemas en el futuro. Perfecto, Raimon. Bueno, pues por una cuestión de horario, básicamente, que nos gusta ser bastante rígidos en este aspecto, vamos a dejar el resto de preguntas, si te parece, para que las contestes por email. Sí que me gustaría, de nuevo, agradecer la presentación a todos. Me gustaría también recordar, pues bueno, todas esas iniciativas que está teniendo el grupo ICEDES para estar un poquito más cerca vuestro, y en especial también esa Expert in-house, donde vais a poder reservar una cita con Raimon, donde le vais a poder preguntar específicamente algún aspecto de manera totalmente gratuita, que quizás, pues bueno, para compartirlo aquí sea un poco más delicado, porque es la casuística de cada uno en cada empresa. Entonces, Raimon, darte las gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Y nada, al resto, animaros a que contactéis con nosotros, con Raimon, en todos estos canales que tenéis a vuestra disposición, y esperaros en el próximo webinar, por supuesto. Raimon, de nuevo pediros disculpas por el tema de la disponibilidad de tiempo. La verdad que estoy viendo que hay bastantes preguntas y nos pondremos a contestarlas de forma individualizada, como estaba comentando Sergio. Y de nuevo, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que haya sido que os haya aportado la ponencia, y nada, estamos en contacto, y de nuevo millones de gracias por aguantar este rato de información tan atroz, ¿no? tan intensa. Muchísimas gracias, Raimon. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego.